Y este tema, el tema de hoy, número 9, vamos a ver cómo Dios hace crecer árboles que a vista humana no eran nada. Y nos vamos a sentir identificados, hermanos, cuando vemos cómo Dios hace grande al árbol sin importancia. Ese es el título del tema: Dios hace grande al árbol sin importancia. Porque, hermano, cuando el hombre viene a Cristo Jesús, viene a Dios, el hombre viene muchas veces destruido en muchos sentidos. Y en la gran mayoría de los casos el hombre viene después de que ya destruyó todo. No hay esperanza, aparentemente no hay esperanza, ya se echó a perder todo. Y cómo es que el hombre puede incluso haber sido desechado por su familia, desechado por el matrimonio, desechado, hermano, en el trabajo y sin esperanza. Eso es lo que pasa con los seres humanos. Cuando ya echamos a perder toda la vida y ya no hay ni esperanza, nadie cree en nosotros. En primer lugar, quiero compartirle una historia basada allá en el libro de los Jueces. El capítulo es 11. Vaya por favor conmigo, Jueces 11, y hoy queremos ser breves y concisos. Jueces 11, 1, y esta es una lectura un poco larga. Y vamos a hablar un poco de la historia de Jefté. Una breve historia de Jefté, hermano. Jefté Galaadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera. Y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron, echaron fuera a Jefté diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob, y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. 7. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecéis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. 9. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis vosotros volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas, diciendo: ¿qué tienes tú conmigo, que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, desde Amón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle: Jefté ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Armón, y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab.
Y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciendo: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniéndose Sehón toda la gente, acampó en Gaza y peleó contra Israel. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel, y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Usted puede ver los inicios de Jefté. Era de una tierra llamada Galaad. Pero la triste historia de Jefté, hermano, es que él era hijo de Galaad, pero era hijo con una mujer que era ramera. Bastante feo eso, ¿verdad? Y de eso hemos hablado en otras ocasiones, cómo es que para la sociedad de Israel, el hijo de una prostituta era un desecho de la sociedad. El hijo de una ramera, hermano, era lo más abominable que había entre los israelitas. Lo tenían así, muy bajo, porque él era hijo de una ramera. Y cuando dice que Galaad tuvo hijos con su esposa, lo que sucedió es que los hijos de Galaad con su esposa crecieron y le dijeron a Jefté: no vas a vivir aquí con nosotros, tú tienes que irte de aquí. Mire una imagen que me gustó para ilustrar esa escena. Es expulsado por su propia familia, ¿verdad? Llevando sus cositas. Y qué triste, hermano, todo ese cuadro que se pinta ahí, donde él es expulsado por su propia gente. Qué feo que ni tu propia familia te quiera. Cuando ya, hermano, la familia se pone en contra de uno, porque en este caso Jefté es un desecho, es un hijo no querido, es un hijo, hermano, que es abominado. Y tal vez los otros hijos de Galaad se avergonzaban de Jefté porque, pues, hermano, es hijo de una ramera el muchacho. Como ve, esta historia no es una historia de las mejores, pero lo expulsaron. Y cuando empieza la amenaza de los hijos de Amón en el versículo 4, entonces los ancianos, los líderes de Galaad fueron a buscar a Jefté, porque mire la compañía donde se juntó este muchacho. ¿Qué compañías eran esas? Ahora sí, ¿verdad? Como buen padre. Versículo 2, vea, dice: echaron fuera diciendo: no heredarás en la casa de nuestro padre. Versículo 3, huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Vea, hermano, esto es algo así como una pandilla. Este hombre se volvió como un tipo de vago, hermano, un hombre de la calle, un hombre que estaba perdido, un hombre que ya, hermano, no tiene ni buena compañía. Se dice que en las pandillas ahí aceptan a todo muchacho que esté en la calle y que quiera integrarse, y le dicen: ¿por qué te saliste de tu casa? Y entonces el muchacho responde: es que mi papá me golpeaba, mi papá golpeaba a mi mamá, mi papá no nos quería, tomaba, tenía varias mujeres, nunca nos trató bien, y me golpeaba y me amenazó, y yo ya no aguanté más, mejor me salí de la casa, me fui a la calle. Esa era la vivencia, hermano. Esa era la vivencia de Jefté, que no lo quisieron en su casa y lo corrieron. No sé quién de ustedes haya vivido algo así. Yo he conocido historias de personas que cuentan que a la edad de 12 años, 13 años, se tuvieron que salir de su casa huyendo, porque la violencia en la casa era tal, era un infierno. Y se tuvieron que salir huyendo de su casa, aún con el dolor, aún con la tragedia, aún con todo eso, hermano. Este hombre se va y se junta con gente ociosa, de gente, hermano, que no le gusta ser de bien para la sociedad, lo que llamaríamos en este tiempo la escoria de la sociedad. Y esos fueron sus amigos. Y yo le quiero preguntar a usted, de ese tipo de personas, le llaman en México, ¿verdad? Le llaman los ninis, ¿verdad? Le llaman los ninis. ¿Por qué? Porque dice que ni trabajan ni estudian. Es decir, estos muchachos se han dedicado a la mala vida, la vagancia,
Y en la vagancia, hermano, cuando el muchacho deja de estudiar, deja de estar en casa, en la vagancia, hermano, va a agarrar malos caminos. Van a aprender a tomar, van a aprender, hermano, a drogarse en este tiempo, drogarse. Van a aprender, hermano, de que para sustentarse van a aprender a robar. Y lo que Jefté estamos viendo aquí, hermano, en esta escena es que Jefté ya formó una banda. Usted sabe que por eso se le llaman bandidos, ¿verdad? ¿Por qué se le llama bandidos? Porque andan en banda haciendo maldad. Y algo así, hermano. Yo no sé si usted alguna vez perteneció a una banda, pero hubo una época, hermano, donde se hizo muy de moda, se puso de moda eso de pertenecer a las bandas. Yo recuerdo que cuando yo era adolescente, era como una moda. Era como una moda el que hasta en la escuela hacían sus bandas los muchachos y ahí estaban, que se peleaban con este grupo, que con el otro grupo, y ahí están los muchachos de 12, 13, 14 años haciendo sus bandas, hermano. Y se agarran odio unos contra otros. Esta historia es una historia bastante fuerte, porque estamos hablando hasta este punto de un vago que no tiene ni esperanza. La gente, cuando conoce a ese familiar, cuando ya se da cuenta que ese familiar es vago, es ocioso, es de las bandas, la gente se avergüenza. La gente no lo quiere hablar. La gente no quiere que lo sepan. ¿Cómo está tu hijo? Y que digan, pues se volvió un bandido. Ahí anda metido con los narcos. Ahí anda de sicario. Ahí anda vendiendo por menudeo. Ahí anda juntándose con los bandidos. ¿A quién le agrada ese prestigio, hermano? A nadie. Y mire, cuando viene el conflicto contra la gente de Galaad, la misma gente que expulsó a Jefté de su tierra y de la casa de su padre, esa misma gente va y lo busca. Como ya es un bandido, ¿verdad? Es un hombre fuerte. Es un hombre que tiene, hermano, ya poder, tiene dominio, porque tiene una banda con él. Y hermano, dice que antes de que llegara el presidente Nayib Bukele a El Salvador, que los que dominaban a los políticos y a la policía eran las bandas de pandilleros, hermano, eran las maras. Ellos dominaban y controlaban algo así como el cobro de piso, ¿verdad? Lo que se llama aquí en México. Y dominaban, hermano. Entonces, este hombre ya se vuelve un maloso, ¿verdad? Un hombre de mal. Pero cuando la gente empezó a necesitar de un guerrero, ¿qué hicieron? Lo fueron a buscar. Lo fueron a buscar. Tal vez querían utilizarlo, porque hermano, tristemente, muchas veces del árbol caído, ¿cuál es la frase? ¿Qué? Hacen leña del árbol caído, hermano. Mire, muchas veces cuando el mundo nos va a ver así destrozados, inservibles, o tal vez te quedaste en una pausa en tu vida y te estancaste y te empezaste a venir para abajo y la gente, hermano, empieza a celebrar y está esperando la oportunidad para darte el golpe final. Así es, hermano, y era lo que estaba viviendo este hombre y lo querían utilizar. Pero Jefté le dice a su gente, bueno, ¿acaso no fueron ustedes los que me corrieron de mi tierra, de la casa de mi padre? Me dijeron que me fuera yo. Esta historia, si usted recuerda, se parece mucho a la historia de ¿quién? A ver, ¿la historia de quién? La historia de José. O sea, hermano, mire, ¿cómo se sentiría el hombre, la mujer? Gracias, hijo. ¿Cómo se sentiría el hombre, la mujer, después de que su propia familia, como a José, hermano, sus propios hermanos lo vendieron? ¡Qué horrible! Sus propios hermanos lo vendieron. La envidia era tanta que entre la misma familia, hermano, la envidia empieza a carcomer a la gente hasta los huesos y empiezan a destruirse. Yo he conocido, hermano, casos de personas que se han muerto, se han matado entre ellos por la envidia. Es muy mala. Y cuando se es víctima de la envidia, hermano, ahí está sufriendo uno.
Y Jefté toma una buena medida, porque esta fue una buena medida, hermano. A pesar de que él era un desecho de la sociedad, de su familia, vean el versículo 7, no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre. ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Mire, ese hombre, muchas veces cuando uno es desechado, hermano, rechazado, a veces lo primero que estamos esperando es que la gente que nos rechazó vaya a buscarnos. Y que nos vaya a buscar. Y cuando ya vemos que ya nos fue a buscar, ¿cómo nos ponemos? Bien alegres, hermano. Y lo primero que nos dicen es, como le dijeron a Jefté, regrésate a la casa. Y hermano, mire, Jefté no accedió fácilmente, hermano. Porque es el momento de la negociación. Es el momento donde está el punto donde o haces que cambien las cosas o te van a seguir utilizando. O haces que las cosas cambien. Y es un buen momento, hermano. Mire, le voy a decir que cuando tenemos ese tipo de situaciones así, que Dios nos dé sabiduría para ser buenos negociadores. Para saber si nosotros somos los que afectamos a alguien y vienen y nos dicen, está bien, te aceptamos, vuelve. Pero que tengas la suficiente humildad y conciencia para decir, yo sé que yo fallé. ¿Qué pides de mí? Y si, hermanos, nosotros no fuimos los que fallamos, pero que la persona nos falló, que sea un buen momento para decir, ¿sabes qué? Tú fallaste. Y está bien, puedo volver. Pero vamos a poner algunas cosas en orden. Es el momento, hermano, que Dios da para que se pueda negociar y llegar a buenos acuerdos en pro de una mejora. Y esto Jefté, hermano, Jefté lo está, hermano, ejecutando de una manera maravillosa. Les dice, miren, ustedes necesitan ahora de mí. Ahora yo les voy a decir que si yo voy y salgo a pelear con mi banda, con mi ejército, desde ahora ejército, ¿verdad? Y si yo gano y venzo a los enemigos, yo quiero ser el jefe de ustedes, de ahí para adelante. Es tremendo, ¿verdad? Era tremendo, hermano. Era tremendo. Estaba negociando su porvenir, su futuro. Porque, hermano, lo que él no quería es, ¿sabes qué? Ven, haznos la guerra, vence a nuestros enemigos y después, ¿qué? Es que, hermano, miren, la persona que es así, muy difícilmente te va a dar tu lugar. Muy difícilmente. Si no pones tus condiciones. Si están viendo de que estás caído, estás debilitado y te quieren hacer pedazos, hermano, un buen consejo: no te dejes. Pero no estoy diciendo que le hagas guerra. Estoy diciendo que no te dejes que te manipulen. El momento de la negociación es importante. Y este hombre dice, ¿sabe qué? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Y dicen los señores, mira, aceptamos, lo vamos a hacer. Pero ven y regresa, hermano. Y cuando usted lee el capítulo 12, este hombre Jefté, hermano, empieza a hacer negociaciones. Es un gran diplomático, grandes capacidades. Una vez que a él lo nombran estar al frente de su pueblo, él envía una comitiva para los enemigos y les dice, mira, ¿qué está pasando? ¿Por qué me tratas así? A ver, vamos a hablar tú a tú, ¿verdad? Y dice Amón, no, pues es que tú invadiste mi tierra y quiero que me la devuelvas. Y dice Jefté, no invadimos tu tierra. No es así. ¿Y sabe qué sucede, hermano? Que al final Jefté logra dominar a estos enemigos de Amón. Los rescata, los libera a los israelitas. Y esa historia, a ver, proyectame la siguiente. Esa historia yo la veo así. Hubiera yo querido, hermano, tener una foto de un arbolito. Pero ahí la tengo más adelante.
Pero mire este árbol, hermano, ese árbol tan hermoso, tan imponente, ese árbol tan fuerte, tan grande. Ese árbol, hermano, usted cuando ve películas así de fantasía o de terror, y usted ve que los tipos de árboles que ponen así en esos bosques encantados y cosas así, son de este tipo. Son de ese tipo, así bonito. Muy bonito el árbol, hermano. Gran árbol. Veamos lo que dice Ezequiel 17, 22 al 24. Así ha dicho Jehová el Señor: tomaré yo el cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto. Y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de todas las especies, a la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, yo el Señor, abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo. Vea lo que dice el versículo 24. Levanté el árbol bajo, hice sacar el árbol verde, yo hice reverdecer al árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho y lo haré. Qué poderoso es nuestro Dios. ¿Sabe por qué? La semana pasada y la semana antepasada hablamos de los tiempos, hermano, cuando viene la tragedia, el fracaso a nuestras vidas. Sí, la semana pasada, en la tarde. Y vimos cómo, hermano, a todos nos llegan los momentos de tragedia. A todos. No hay una sola persona en el mundo que diga: a mí nunca me ha ido mal. Todos hemos experimentado la desgracia, la tragedia, el fracaso. Todos, el dolor, el abandono, la traición. Y, hermano, cuando estamos así destrozados en el suelo llorando, porque sí nos pasa, estás pensando que no hay salida, ya no hay solución. Te sientes así como esto que dice el Señor allá en ese versículo 24. Que Dios toma, ¿sabe qué? Dice, toma Dios, ¿qué toma? El cogollo, dice. ¿Y cuál es el cogollo? A ver, ¿cuál es el cogollo, hermanos? Lo del centro. Lo del centro. A ver, ¿cuál es el cogollo? A ver, hermano Víctor. Víctor es experto en todas esas áreas. La parte donde sabes que va a brotar otra plantita de ahí. Sí, viene del centro, hermano. Viene del centro, de la savia. Pero ese árbol, hermano, empieza a sacar ahí como una... No un árbol, no es como una rama. Pero es como un tipo de plantita que crece ahí en el árbol, hermano. Y está así, está hasta pálido, hermano. Está hasta feo, si quieres, ¿verdad? Está hasta feo. Pero Dios dice, de eso yo lo voy a tomar. Yo voy a tomar. Mire, ¿sabe qué es lo que Dios está diciendo? Cuando eres insignificante, cuando no tienes ni forma, cuando estás en un tamaño tan pequeño, tan bajo, insignificante, donde nadie te nota, nadie te observa. Es, hermano, esa etapa de nuestra vida, del fracaso, donde estamos, hermano, que no buscamos la salida. No buscamos la salida. Y entonces decimos, ¿y ahora? ¿Por qué me está pasando esto? Y Dios dice, mira, espérate a entender. Por eso, hermano, es muy importante esperar a entender el plan de Dios. Dios está trabajando contigo. Dios está trabajando conmigo. Hay cosas que yo debo aprender, hay cosas que usted debe aprender. Hay cosas, hermano, que debemos todavía llegar y tenemos que aprender a ser fuertes. Y Dios nos va a tomar y dice Él planta. Él toma ese cogollito, lo toma y le da el trato adecuado, lo trasplanta en una macetita, lo abona, le da todos los cuidados necesarios y esa plantita, ese cogollito, hermano, se vuelve una planta. Muchos de nosotros cuando estamos así, hermano, desganados en la vida y llegan los fracasos tras fracasos, ¿a quién no le ha pasado? Y quisiéramos, hermano, ya ni siquiera buscar a Dios porque sentimos que Dios nos ha decepcionado y nos ha defraudado en la vida.
¿Sabe qué, hermano? No es así. Dios está al control. Dios dice, yo te voy a hacer grande. Ese es el punto, yo te voy a hacer grande. Y por eso relacioné este versículo con la historia de Jefté. Porque Jefté, hermano, era, si quiere usted, su condición social era fea. Era fea su condición. Hijo de una prostituta, desechado de sus hermanos, no querido, abandonado. Le dieron la espalda. Estaba como ese cogollito. Pero ¿qué hace Dios, hermano? Mire, tal vez se desesperó y fue allá a la calle y se fue a juntar con los vagos. ¿Y sabe qué piensa la gente, hermano, cuando ya todo está perdido? El ser humano dice, yo creo que yo nací para esto. ¿Para qué lucho ya? ¿Para qué me esfuerzo? Y dice la persona que es alcohólica, yo creo que mi destino es ser un borracho. Y dice la persona, yo soy borracho. Borracho he sido, borracho soy, borracho seré y moriré borracho. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que eres eso? ¿Quién te cambió la identidad que Dios te dio? ¿Quién te cambió la identidad que Dios te ha dado? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién te confundió? Los fracasos de la vida, las heridas de la vida, los golpes de la vida, los sinsabores de la vida, ¿te han hecho creer que ya no sirves? ¿Que eres un fracaso? ¿Que estás condenado y destinado a morir como un fracasado? Para Dios no es así. Dios dice, ¿saben qué hago yo? Dice Dios, yo talo, yo derribo el árbol grande y tomo al cogollo pequeñito, lo planto, lo cuido y lo hago grande. Hermano, cuando usted esté en éxito, en triunfo, le vaya bien en su economía, en su familia, con sus planes y sus proyectos, acuérdese que quien lo engrandeció, ¿quién es? Dios. Es Dios, hermano. Acuérdese. ¿Sabe qué hizo Jefté? Lamentablemente, ¿sabe qué hizo Jefté en ese caso? Cuando él salió a la batalla, hermano, ¿sabe qué hizo? ¿Alguien lo sabe? No lo sabe. Se los dejo de tarea mejor. Se los dejo de tarea así en su casa, léalo. Pero él hace una promesa a Dios, hermano. Y ese hombre reconoce que el que lo engrandeció no fue la Mara Salvatrucha, ¿verdad? Que tenía. No fue el cartel de Sinaloa. No fue la mafia del poder, como dice el presidente. No, hermano, fue Dios el que al final lo puso en el lugar donde él debía estar. Si hoy usted todavía no está en el lugar donde cree que debe estar, no se desespere. Si las cosas no están saliendo del todo bien como usted desearía, no pierda la esperanza, por favor. Dios está obrando en usted. Y es posible que usted sea un árbol pequeño hoy, pero espere a que Dios haga la obra en usted y Dios lo va a levantar. Vamos a Isaías 61:3 y es el último versículo de hoy, como les dije. Hoy quiero ser breve, en verdad no me siento del todo bien de salud, pero no quise quedarme sin compartir la palabra, porque creo que es el llamado. Isaías 61:3. A ordenar a que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados, ¿qué dice? Árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Y sabe de quién está hablando aquí, hermano? Isaías 61. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor. Me ha ungido para dar buenas nuevas. Me ha levantado, dice. ¿Y sabe de quién está hablando? ¿Sabe de quién está profetizando Isaías? De Jesús. Y dice Isaías que la misión del Mesías, hermano, es que Él viene a levantar a los caídos. Él viene a engrandecer a los pequeños que confían en Él. Los viene a hacer grandes
como un plantío. Yo recuerdo la primera vez que viajamos hacia la zona costera, de ahí de por donde mi tierra. Y cuando pasamos a la zona costera, clima cálido como acá, y hermano, a la orilla de la carretera, nosotros éramos niños así pequeñitos. Y estábamos viendo en las ventanas del autobús. Y el autobús iba tan rápido, pero era algo impresionante ver cómo, hermano, los terrenos estaban llenos de árboles, pero llenos de árboles. Y cuando usted pasa así de rápido, se ve el espacio que hay entre los árboles. Se pierde la vista. Y los árboles están alineados. Y yo siempre me pregunté cuando era niño, ¿por qué los árboles estaban tan ordenados así? Y cuando ya crecí, supe que eran plantíos, plantaciones de árboles, ya sea de zapote, de hule, de algún otro tipo de árbol que es industrial. Y la gente, hermano, no esparce las semillas y ahí donde caiga. No es, hermano, el plantío es algo planificado. Y dice Dios, profetizando por Isaías, dice, el Mesías lo que viene a hacer con las personas es que las viene a plantar en el camino de Dios, en el campo de Dios, en el terreno de Dios. Hermano, el hecho de que estemos aquí no es casualidad. Usted dice, pero yo no encuentro mi lugar aquí en la iglesia todavía. Es que yo todavía no me siento identificado. ¿Por qué? El hecho de que esté usted esta mañana acá no es casualidad. Dios le ha escogido y le ha seleccionado para ser parte del plantío. Pero dice él en la profecía, proyectame la siguiente, por favor. Ahí está. Esta imagencita, esta, vea. Esa plantita está en una casa, si usted la puede distinguir. A veces, hermano, nuestra vida está así, y vaya que estamos muy cómodos estando encerrados así. ¿Quieres crecer? Tienes que ser trasplantado. Es un proceso doloroso, pero es un proceso necesario para crecer. Y dice Dios que el Mesías viene a crear un plantío de árboles de justicia. ¿Sabe qué es lo que quiere hacer Dios con nosotros? Convertirnos en árboles grandes, fuertes, firmes, productivos. Gracias por su atención. Con el favor de Dios, si es su voluntad, la próxima semana tendremos nuestra última parte de este tema. Dios le bendiga.